Hola a todos y bienvenidos a un nuevo martes técnico. Comenzamos con un día realmente importante, es un día clave. Estamos viendo cómo el análisis del oro, del euro dólar, del DXY en general se presentan con unas zonas realmente brutales, lo vamos a ver en un instante. Pero quiero recordaros que este día es tan especial, tan importante porque hoy se celebran las elecciones de midterm, es decir, las de medio mandato en Estados Unidos. Y ese dato, ese movimiento puede ser clave porque tenemos métricas, tenemos datos que nos hacen ver que en función de lo que suceda pueden venir meses de una forma o de otra, pueden venir los rendimientos de una forma o de otra y va a ser clave. Los vamos a repasar, vamos a ver los datos, vamos a ver qué realmente puede pasar y a partir de ahí veremos los análisis técnicos, euro dólar, oro dólar, qué puede pasar, qué estamos esperando, qué estoy haciendo yo, lo vamos a ver. Así que comenzamos. Bueno chicos, y lo primero de todo que vamos a estar viendo es el calendario económico. Estamos observando cómo tenemos un calendario que en realidad no tiene muchísima noticia, pero que sabemos que realmente el movimiento que se va a generar está pendiente del desarrollo que se pueda dar tanto en las elecciones como en el dato de la inflación. Son los datos más relevantes para el dólar esta semana y eso es lo que nos vamos a estar fijando. Os quiero que os fijéis que se espera, como siempre os comento en los live con las noticias y demás, se espera que el IPC, que la inflación caiga del 8,2 al 8%. Es decir, se espera esa mejora, que esas tasas de interés que realmente no paran de subir tan restrictivas y que la semana pasada nos llegaron al 4%, pues finalmente empiecen a actuar y empiece a bajar un poquito la inflación, un poco, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis, en el mensual se espera que suba y también la subyacente que baje, con lo cual esa bajada y subida que se espera que afecte en lo anual en una pequeña bajada. Eso es lo que se espera, eso es lo que el mercado está descontando. Así que veremos qué pasa a partir de ahí y sobre todo qué pasa con el tema de las elecciones. De cara al final de semana, además del dólar americano, de esas elecciones y demás, tenemos ese dato del PIB mensual, trimestral y anual en GBP, en Reino Unido. Por tanto, si estáis siguiendo la GBP, como es mi caso, atentos al viernes porque se prevé un movimiento que pueda ser fuerte. Se prevé que baje bastante el PIB, con lo cual ese punto de recesión que se siga dando, ¿de acuerdo? Que se sigan bajando las expectativas de crecimiento y por tanto de producción interna y por tanto que se empiece a aceptar esa recesión, esa crisis de forma interna con datos que hasta hoy se consideraban que marcaban la recesión, que era la bajada del PIB durante 2, 3 trimestres consecutivos, cosa que últimamente Estados Unidos decía que eso no era suficiente. Bueno, pues eso es lo que tenemos en cuanto al panorama macro. Como digo, las elecciones es muy importante ese dato de las elecciones que nos va a dar el mercado, porque fijaos en la tabla que os estoy compartiendo, es muy importante y hay mucha diferencia en función de si ahora que hay un presidente demócrata, el Congreso lo cogen los republicanos, porque fijaos cómo tenemos un 16% de rendimiento en los próximos meses, lo cual fijaos es muy importante, es lo que más rendimiento trae tras unas elecciones midterm. Así que estamos muy pendientes de ese desarrollo, de cómo se puede dar, porque realmente va a afectar al mercado. Los próximos meses van a ser clave y el rendimiento es un rendimiento medio, no es un rendimiento asegurado ni mucho menos porque estamos en condiciones pues muy diferentes seguramente de otras muchas elecciones, pero estos son datos desde 1950, con lo cual han pasado 16 ciclos electorales y con lo cual, bueno, pues es una media y la media está para algo. ¿Puede salir un dato de la media? Obviamente que sí, y eso es lo que vamos a estar viendo, para eso hacemos análisis técnico y no todo lo dejamos a los datos estadísticos, ¿bien? Pero es importante y hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos dice la historia, la estadística, y la estadística nos dice esto y creo que por el camino desde 1950 también hemos tenido otras muchas cosas por el camino que han afectado y que realmente la media que nos da no es algo de una media de 5 años, no, estamos hablando de 70 años, con lo cual creo que es un dato, tenemos una muestra grande, lo suficientemente grande como para considerar que es un dato que es una media óptima, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Como digo, hasta ahora estamos viendo cómo el mercado se está comportando, pero puede ver que a partir de aquí, este ciclo, al menos este mini ciclo de, como ves en la gráfica, un mes, 3 meses o 6 meses, pueda realmente afectar y cumplir con esa media, con ese inicio de año, final de año, incluso inicio de año, que pueda ser bueno ese primer, segundo trimestre del año 2023. Así que con eso en mente, lo que vamos a hacer es ir a la gráfica y vamos a ver realmente qué nos tiene preparado tanto el dólar como el euro como el oro, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar.
Primero de todo, vamos a estar viendo el dólar. Estamos viendo la gráfica como el mercado la semana pasada nos daba un movimiento brutal, muy bueno, bajista, y que el dólar nos proporcionaba pues ese movimiento a la baja que proporcionaba esas compras en euro dólar, en oro que ahora vamos a ver. Y fijaos, esta semana lo que estamos viendo como el mercado tras ese gran movimiento de la semana pasada para cerrar el viernes a full, nos dejó un muy buen movimiento a la baja que esta semana por ahora abrió con gap, se vino abajo y estamos viendo cómo poquito a poco empieza a perder un poco de fuelle, un poquito. El mercado, como digo, no podemos olvidar el escenario swing que os voy a mostrar ahora, pero internamente lo que estamos observando es que el mercado, toda esta fuerza, puede generar algún tipo de pullback, ¿vale? Y eso es lo que yo estoy esperando a día de hoy para poder volver a subirme en la tendencia, porque por ahora estos trades que está dejando micros, que nos ha dejado, ya los dije a los estudiantes, atentos al pullback que pueda dejar, pero lo que estoy esperando es que incluso cuando vuelva a este low, el mercado puede dejar algún tipo de retroceso pues más profundo esta semana, porque tras este movimiento lo último que queremos es meternos en un suelo a comprar. ¿Y por qué digo un suelo? Porque si nos fijamos en gráfico mayor, en gráfico como esté viendo de 4 horas, pero yendo a diario incluso, estamos llegando a un suelo muy importante del mercado y que queremos ver si realmente la tendencia cambia. Y eso sucederá en el caso de que el dólar sea capaz de romper realmente con fuerza este suelo. Ese suelo que fue un techo, que fue un suelo y que coincide con la tendencia alcista que pasa por aquí. Con lo cual, este es el suelo que estoy siguiendo esta semana y es al cual han traído al precio precisamente de cara al dato de la inflación y al dato de las elecciones, lo que pueda salir. Así que estamos muy pendientes de esa zona en cuanto al dólar americano, porque puede marcar el reversal al dólar. Bien, ojo a esa zona esta semana. Como digo, por ahora, durante esta semana estamos apenas a Marte, lo que hemos venido haciendo es sumarnos en esa tendencia bajista en 4 horas, ¿de acuerdo? Desde la reacción a esa línea de tendencia que teníamos, ese pullback y esa caída que vimos la semana pasada con los estudiantes, y ahora lo que estamos viendo es seguir con ese movimiento a la baja, mientras que se acerca a ese nivel donde decidirá el mercado realmente si nos vamos abajo o no. Así que con esto en mente vamos a ir a ver qué tenemos en euro dólar y en el oro. Euro dólar, ¿qué tenemos? Bueno, estamos viendo cómo el mercado realmente la semana pasada quedó con una vela de semanal brutal. Aquí la veis, quiero que la veáis porque es súper importante que analicéis las velas, cómo van quedando. Fijaos esa gran vela que dejó en semanal dando un pullback abajo. Y si la veis en diario, aquí lo vais a ver ahora mismo, fijaos cómo el mercado dejó una vela envolvente tremenda para cerrar el viernes, comiéndose casi toda la semana, como estábamos hablando, toda la caída que tuvo, boom, arriba. Era algo que estábamos esperando, era algo que ya les comenté a los estudiantes, que era una zona bastante probable de compra, era zona donde podía dejarnos el reversal y darnos el movimiento de continuidad, porque para mí toda esta caída seguía siendo correctiva y nos podía dar ese impulso. Y ahora lo que estamos viendo, aquí se ven 4 horas, estamos observando ese movimiento que puede darnos continuidad alcista. Entonces, como el dólar estamos viendo con esa fuerza con la que va abajo, todavía tenemos enfocados esta zona de aquí arriba, zona de liquidez. Para mí, con ese movimiento del euro que está formando, mi foco está en seguir con las compras hasta que veamos que toman liquidez aquí arriba, ¿vale? Entonces, básicamente, con ese triángulo que nos dejó a inicio de semana de un trade alcista, ahora está dando pullback y seguimos esperando siempre pullbacks para seguir sumándonos en la tendencia al alza. Y mi foco va a estar en ese objetivo que pueda tener por encima de ese high para ver cómo reacciona en esta zona marcada en gris y que estamos observando aquí. Entonces es una zona clave, es una zona importante, ese 1.02 aproximadamente, para ver cómo se comporta. Entonces, en esos pullbacks que nos viene dando es donde estamos tomando ese movimiento de reentrada, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante porque a partir de esa zona, quiero mostrarlo, a partir de esa zona es cuando quiero ver qué hace el precio. Porque una vez que pasemos a esa zona nos vamos a enfocar en ver este high, que es el high previo de la estructura, y por tanto, esas compras que nos dé, ver si son capaces de salir cambiando la estructura y metiéndonos en un movimiento alcista, o si por el contrario es todo una correctiva, todo esto una correctiva para continuar a la baja. Y ese va a ser mi foco. Por ahora tengo claro, venimos con la tendencia y vamos con el dólar tirando a la baja, pero vamos a estar enfocados en ver cómo se desarrolla el precio una vez que nos presentemos en esa zona, que va a coincidir con lo que haga el dólar en esa base, en ese canal alcista que viene del dólar americano
y que coincide con esta zona que estamos viendo ahora mismo en el euro dólar, ¿vale? Así que muy centrados en seguir con las compras, los retrocesos comprarlos en el euro dólar, muy bien, pero sin olvidarnos que aquí tenemos una zona de un canal lateral y que debe de romper por arriba este high, esta zona de high, para confirmar que queremos seguir volando y que esto, por tanto, se convierte en un 1, en un 2, esa onda 2, y que por tanto nos vamos a 3 mucho más arriba. Pero por ahora, este es el foco, ver si confirma o no que la tendencia cambia. Y vamos con el oro. Como estáis observando con el orito, ahora mismo tenemos un movimiento realmente interesante, muy interesante, en una zona clave, muy clave de hecho. Así que estamos observando cómo hemos llegado desde la semana pasada que nos dio compra, estuvimos comprando con los estudiantes el jueves en esta zona, el viernes amanecimos, había tirado arriba y el viernes mismo estuvimos conectando el NFP, nos tiró la mecha, yo lo esperaba un poquito más abajo y no me pude sumar, para sumarme en esa compra que efectivamente tiró y tiró y tiró y tiró. Fue una locura el movimiento del oro de la semana pasada. ¿Qué estoy esperando con el oro? Pues fijaos, lo tenemos en una zona que ya digo, es que no es casualidad que el momento en el cual tenemos elecciones en el mercado se lo lleven a la zona clave. Y es que tenemos ese movimiento lateral que estamos viendo acá, donde cada vez que ha llegado el precio ha chocado en esa tendencia bajista y lo tenemos ahí. ¿Qué hemos estado haciendo esta semana? Bueno, lo único que hemos hecho ha sido poder comprar este low, ese engaño que han hecho al low en esa zona que ahora os voy a mostrar. Pero la clave está en, ¿rompe ya de una vez esta zona o no? Ya os he comentado que esta zona tan importante ha sido suelo, suelo, techo, 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 techo y techo. Entonces, es importante que recupere esa zona para confiar en que pueda devolverse. Porque, bueno, incluso más atrás, aquí lo vemos, otro suelo. Entonces, suelo y techo, muy importante esa zona de 1680. Clave, ¿de acuerdo? Un break a esa zona nos va a proporcionar que el impulso salga de toda esta estructura. Toda esta estructura. Bien, entonces hoy nos ha dejado una pequeña compra en ese stop hand que ahora vamos a ver, pero no confirma nada de compra swing hasta que no rompamos esa zona. Ese break a esa cuña que puede estar formando acá va a llevarnos a acercarnos a ese high y por tanto, si esto es una W gigante, que a su vez tiene una W en esta zona, romperá aquí y nos va a confirmar el doble suelo de diario y semanal, con lo cual estamos hablando de un patrón en un gráfico diario semanal que nos va a llevar a volar. Estamos viendo al oro por debajo de 1700, 1600, de hecho estuvimos comprando, ¿no? Pues está hablando de llegar a 2000, de llegar a 2500 en el oro. No me parece nada descabellado, es decir, un cambio de tendencia real, global, movimiento alcista para los próximos meses. Ojo a esta zona porque realmente estamos en ella. Rompe ya, no rompe, elecciones, demás, vamos a verlo, ¿vale? Así que vamos a estar pendientes. Y como digo, en gráfico menor nos vamos a acercar a una hora. Hemos estado viendo cómo el movimiento se ha venido desarrollando. ¿Qué estamos esperando? Pues ver si el mercado nos daba pullback. Ver si nos da un pullback profundo o un pullback corto. De momento el pullback ha sido corto, formándonos aquí un flat y los estudiantes pues hemos estado comprando este low, este engaño y viendo tras este engaño esta lateralización, porque esto no deja de ser una lateralización, ver si el mercado es capaz de romper ya tras esta lateralización el movimiento bajista, romper e ir arriba, ¿vale? Entonces eso es lo que ahora mismo nos estamos enfocando, en ver si el mercado de una vez confirma y sale de donde estamos. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? Si no estáis dentro, no entréis ahora. Esperad que confirme. Porque el mercado, como digo, y se lo he dicho a los estudiantes igual, cuando confirme realmente nos puede dejar incluso un pullback profundo, un engaño acá, meternos aquí abajo, hacer un engaño y entonces tirar arriba con ganas. Pero estar comprando, tenemos que comprar en extremos, en puntos donde encuentres la liquidez, como es este caso. Pero no quiere ser tu la liquidez y si esto es un rango, ha engañado arriba, ha engañado abajo y estamos a la mitad. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir a visitar la parte baja del rango? ¿Va a venir primero a visitar la parte de arriba? No tienes una zona de alta probabilidad, porque si esto es un rango, estás en la mitad. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro foco? Esperar que confirme o esperar que venga a un pullback más profundo, ¿vale? Entonces, ese debe ser tu plan, esperar por zona. En el London Recap ya hoy les he avisado de esta otra y bueno, ese es un privilegio también para los estudiantes, supongo, ¿no? Ese tener la zona cada día a cada hora. Así que chicos, este es el oro. Como estamos observando, estamos viendo que se presenta un día realmente relevante, un día que realmente puede marcar el devenir de los mercados financieros, sobre todo de los índices americanos y del dólar, de cara a las próximas semanas, de cara a los próximos meses. Por tanto, hay que estar preparado porque realmente si salen los republicanos
ojo a los rendimientos que se pueden producir en 6 meses, pero si salen los demócratas, cuidado. Pero si sale mixto, bueno, realmente veremos cómo el rendimiento sigue siendo positivo, pero ahí se queda, ¿vale? Entonces lo vamos a estar viendo cómo se produce y mañana tendremos ese dato. Vamos a ver qué sale. Además, el jueves tenemos el dato de la inflación, así que vamos a ver también con ese dato, estaremos conectando en vivo ese dato cómo afecta también al mercado. Se viene una semana muy interesante, lo estaremos repasando todo y como siempre os digo, zona patrón gatillo. Nos vemos. Chao.